Lo que yo hago con la gente que viene a consultarme es escucharla, fundamentalmente escucharla, con esta escucha especial que tenemos los psicoanalistas, que es tratar de escuchar más allá de lo que nos están diciendo, es decir, qué hay detrás, qué hay en su inconsciente, y proponer, si veo que el caso es para un tratamiento, proponer un tratamiento psicoanalítico mediante el cual voy a poder ayudar a la persona a solucionar sus problemas, a solucionar sus conflictos, a curarse. Es decir, en hacer vamos a decirlo metafóricamente, un viaje hacia su inconsciente, en donde descubriendo lo que hay dentro, podamos ayudar a esa persona a sacar lo que hay dentro hacia afuera, y ese movimiento ayudará a curarse. Estos sueños, insisto, se interpretan en el contexto de una intervención, en el contexto de una psicoterapia psicoanalítica. Para interpretar un sueño, el analista tiene que... nadie se puede interpretar los sueños solos, porque se autoengañaría. Justamente ahí está la persona del psicoanalista que dirigirá la cura como para que la persona no se engañe en la interpretación de sus sueños. El analista le pedirá asociaciones verbales respecto al sueño que ha tenido el paciente, y paciente y analista buscarán resolver el enigma que el sueño plantea. En estos momentos tengo una de 2 años con el autismo, y que con el psicoanálisis se puede llegar muy lejos, y mi paciente más viejo tenía 104 años, o sea que de los 2 a los 104 se puede trabajar. Respecto a la figura de Sigmund Freud, yo creo que simbólicamente es el padre de todos los psicoanalistas, o sea que tampoco es que yo sienta que mi parentesco sea especial para elegir mi profesión. He podido descubrir los motivos que me llevaron a ser psicoanalista, y nada tienen que ver con el hecho de que sea un pariente lejano de Sigmund Freud, lo cual me honra, me parece divertido y simpático, pero no me hace mejor o peor psicoanalista.